Hoy vamos a ver entonces el teórico práctico de representación gráfica de paragénesis minerales. Vamos a ver un poquitito. Ustedes saben que las rocas están compuestas por un conjunto de minerales distintos, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es una paragénesis. Y decimos que una paragénesis es un conjunto formado bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Y es importante entonces establecer qué minerales constituyen una asociación de minerales coexistentes, es decir, una paragénesis. Y eso es lo que vamos a ver en el ratito que sigue. Ustedes saben que todos los minerales que están presentes, estén en contacto o no, forman parte de una paragénesis. Por ejemplo, un cuarzo, una plagioclasa, una biotita o un fosfato alcalino, todos forman una paragénesis porque se formaron bajo una misma condición de presión y temperatura y ambiente climático, ¿sí? Pero, cuando hablamos, pueden coexistir dos o más asociaciones minerales en equilibrio en una misma lámina delgada, ¿sí? Esos minerales, por ejemplo, que están formando una paragénesis en este dominio del corte, va a ser prácticamente el mismo que acá, o que aquí, pero va a ser distinto a los minerales que forman paragénesis en este dominio. Es por eso que en rocas metamórficas, a diferencia de una roca ígnea, podemos tener dos o más asociaciones que estén en equilibrio. Y en rocas metamórficas, ¿cómo nosotros conocemos que esos minerales están en equilibrio, que se forman en condiciones de equilibrio, en determinadas condiciones de presión y temperatura? Bueno, cuando los miramos al corte delgado, tenemos que ver que estén en contacto neto entre ellos, es decir, que no tengan una relación de reacción. ¿Sí? Bueno, a ver, ahora necesito que habiliten el micrófono alguno, porque en esta hipotética roca, donde tenemos minerales llamados A, B, C y D, quiero que me digan qué paragénesis, de acuerdo a lo que les acabo de decir, se forman. Por ejemplo, tomemos el mineral A. El mineral A está en paragénesis, es decir, en contacto neto, y lo que indica condiciones de presión y temperatura, que qué otros. A está formando paragénesis con qué otros. No sé. Con B y con C. Con C y con B. Con D, A con D. No, No, con con D no. C. No, con C y B. Ese. Entonces, A, B y C es una paragénesis. Sí. Y D, que está acá, ¿con quién forma paragénesis? Con Con C C y B y también. B. Entonces, tenemos dos paragénesis. A, B, C y B, C, D. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Bien, fantástico. Alguien se murió por ahí, pero sigamos. Vayamos a un ejemplo más geológico, ¿sí? Aquí tenemos una caliza silicia, ¿sí? Que está metamorfizada, alta temperatura, baja presión, y tenemos esta siguiente reacción. Tenemos calcita, cuarzo, que da lugar a wollastonita, con liberación de dióxido de carbono. Entonces, nosotros podríamos pensar que las paragénesis de esta roca es calcita, cuarzo, wollastonita, ¿cierto? Pero pasa que ustedes, por ejemplo, pueden encontrar una caliza foliada de este tipo. Entonces, si miramos con detenimiento, vamos a ver que en las bandas, en las capitas, donde hay exceso de cuarzo, si miramos una paragénesis, wollastonita más cuarzo. Pero en el mismo corte delgado, vemos en otro dominio donde predomine, donde haya un exceso de calcita o no esté tan, no sea tan importante la sílice del cuarzo, vamos a ver que la paragénesis que encontramos es wollastonita más calcita.
No es lo mismo, entonces, una roca en la que tengamos dos paragénesis en contacto, como en el ejemplo que habíamos visto antes, ¿sí? No es lo mismo y ya van a ver por qué. Pero hasta ahora se va entendiendo, ¿no? Bueno, el silencio. Sí. Jota, ¿me escuchas? Sí, sí. Te escucho, te escucho. ¿Puedes repetir esto último? Porque como tu internet va a pedales, pues ahí se ha entrecortado un poquito. Bien, a ver. Desde acá teníamos una caliza silicia. ¿Me están escuchando? Donde se produce o tenemos la reacción calcita más cuarzo más tonita. Y podemos encontrar esos tres minerales, pero si nosotros tuviéramos una calcita, una muestra como esta, una roca como esta, en la que hay una foliación y hay bandas donde predominan o encontramos una paragénesis o elastonita con cuarzo, eso va a ocurrir en aquellas bandas donde hay exceso de cuarzo. Pero si hay otras bandas donde hay menos cuarzo y hay más exceso de calcita, la paragénesis que voy a encontrar, los minerales en contacto que voy a encontrar, van a ser gualastonita más calcita. Y paragénesis en esa roca. Gualastonita y cuarzo por un lado y gualastonita y más calcita en otro. Que no es lo mismo encontrar estas dos paragénesis que encontrar anterior. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Se escucha un poco mejor, Juan? Sí, creo que las 3 o 4 últimas frases que has dicho, no, yo por ejemplo no las he escuchado. Se corta mucho, profe, su internet. Voy a intentar. Ya no sé qué intentar. Tiene que tengo... pagar. Bueno, a ver ahí. Tienes que dar pedales más rápido, Jota. O darle clase a estudiantes un poco más despiertos. Estamos despiertos. Juan, por favor, apenas no se está escuchando mucho, vos sobre todo, que ya tienes cancha en esto, avísame. Vos que no tienes muchos remilgos en... No, pero que... en decir cómo va todo. Que se entiende bien, solamente que se para un poco de vez en cuando. Y solo alguna vez, pero en algún momento cuando yo te he avisado es cuando no se ha entendido lo que has querido decir. Por eso, cuando estemos ahí... tranquilo. Bueno, cuando se entrecorte o algo me dices y repetimos. Sí. Y repetimos, ¿sí? Y así hasta las 11 de la noche. Bueno, vamos a ver, por esto que les estoy diciendo, de que no es lo mismo encontrar unas paragénesis que otra, que vamos a avanzar. Ustedes saben que la mayor parte de las rocas metamórficas forman sistemas complejos con un número elevado de minerales. Así, para saber cómo se formaron, es preciso saber cuántos minerales pueden coexistir en equilibrio. Así, después nosotros podemos averiguar si esa asociación está o no en equilibrio. Lo que estoy diciendo es que yo necesito saber cuántos minerales en una roca, en un determinado dominio, están en equilibrio para después equilibrio precisamente. Y para eso viene a nuestra ayuda la regla de las fases, que es esta que está acá dentro del granate. La regla de las fases de Gibbs, que fue aplicada por primera vez en geología por Goldsmith, y se conoce como la regla mineralógica de las fases. ¿Qué es lo que dice la regla mineralógica de las fases? Dice, el grado de libertad de un sistema, W, es igual al número de componentes de un sistema menos el número de fases en equilibrio más 2. Veamos si podemos traducir eso. Supongamos este diagrama presión-temperatura del agua de ese sistema.
en el sistema agua, ¿cuántos componentes hay? ¿Cómo, profe? No lo entendí. Uno. Un componente. Un componente. En este sistema presión-temperatura del sistema agua hay un componente. ¿Y cuántas fases están presentes? 3. Tres. Está el agua en su fase vapor, en su fase líquida y en su fase sólida. Entonces, ¿qué dice la regla mineralógica de las fases? Supongamos que estamos acá en este campito más azul y las reemplacemos en nuestra formulita. Componentes en todo este sistema, en todo este sector azul es uno solo, componentes. El número de fases que hay presentes en todo este campo azul, ¿cuántos hay? ¿Cuántas fases del agua hay en este campo? Uno. Entonces, aplicamos la regla de las fases, que dice que el número de componentes menos el número de fases más 2 me va a dar el grado de libertad. Resolvemos y nos dice que tenemos un componente menos una fase más 2, el grado de libertad en todo este campo azul es igual a 2. ¿Qué quiere decir que el grado de libertad sea igual a 2? Que yo puedo variar presión y temperatura, estas dos variables, libremente y seguir manteniendo esa fase en equilibrio. Por ejemplo, me ubico donde ahora está el cursor. Yo puedo decidir aumentar la presión y sigo estando en equilibrio, sigo teniendo agua líquida. Puedo decidir disminuir la temperatura, o disminuir la temperatura y la presión, o aumentar la temperatura y disminuir la presión, o ¿se dan cuenta? Y sigo estando en equilibrio, sigo teniendo agua líquida. ¿Por qué? Porque en este campo, con una fase tengo 2 grados de libertad. Pero, ¿qué pasa si ahora yo me hago la misma pregunta sobre esta línea que marca el límite entre las fases líquida y gaseosa? ¿Cuántos componentes están en el sistema? No varía, sigue siendo 1. Pero ¿cuántas fases están en equilibrio a lo largo de esta línea? 2. ¿Cuántas fases están en equilibrio? 2. Hola. 2. Entonces, el grado de libertad a lo largo de esa línea que marca el equilibrio entre esas dos fases es igual a 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta acá? Un componente menos 2 fases más 2 es igual a 1. ¿Y qué quiere decir un sistema con un grado de libertad igual a 1? Que yo puedo decidir por uno de ellos, pero eso va de la mano de la otra variable. Yo puedo, por ejemplo, en este punto decidir aumentar la temperatura, desde este punto hasta acá. Y voy a seguir estando en equilibrio siempre y cuando la presión también haya acompañado ese aumento, ¿sí? Yo no puedo decidir aumentar la presión y la temperatura simultáneamente. Yo elijo uno, pero el otro no soy libre de elegir, ¿sí? Por eso es que sobre esta línea tengo un grado de libertad igual a 1. Es solo una variable la que yo puedo modificar libremente. ¿Se entiende? Sí. Entonces, después, si en el punto triple, ¿a cuántos va a valer los grados de libertad? El grado de libertad en el punto triple es igual a ¿cuánto? 0. A 0. A 0. ¿Por qué? Porque yo no puedo variar ni presión ni temperatura, porque apenas salgo, estoy en alguno de estos otros campos, voy a tener las 3 fases en equilibrio. Y mirándolo en un sistema más conocido, un sistema más petrológico, por ejemplo el de los polimorfos de aluminio, vale exactamente lo mismo. Yo estoy en el campo y encuentro Andalucita, y Andalucita puede estar presente con temperaturas que varían entre 300, 600 grados, por ejemplo, y con presiones que pueden alcanzar 2 o 3 kilobar,
y seguir estando en todo ese terreno encontrando andalucita. ¿Sí? O si estoy trabajando con distena, igual. Y voy a estar, así aumente la temperatura a una cierta presión hasta un determinado valor. Allí recién voy a pasar del campo de distena a silimanita. Y si me van más o menos siguiendo, podrán entonces decirme ustedes, un sistema natural tendrá varianza o grados de libertad igual a 2, a 1 o a 0. ¿Cuánto será el grado de libertad en un sistema natural, en un terreno metamórfico? ¿Eh? ¿Puedo repetir la pregunta? Vamos, apuestas. Jota, ¿puedes repetir Repita la pregunta. Sí, sí. La pregunta nada más, bien. En un sistema natural, ¿sí? Estoy en un terreno metamórfico. Voy al campo, a una región metamórfica, estoy trabajando en esa región metamórfica, en esa quebrada, y la pregunta es, en un sistema natural, en esa quebrada, en ese ambiente metamórfico, ¿cuánto será el valor de los grados de libertad? ¿Tendré grados de libertad 2, 1 o 0? En un sistema natural, así como los programas de la tele, en un sistema natural, ¿cuánto será el grado de libertad? ¿La temperatura 0? Yo estoy en el campo y encuentro distena. Sigo caminando por la quebrada y sigo encontrando distena y sigo encontrando distena hasta que 0 no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dos? Profe, ¿puede ser 2? Ahora soy yo el que no escucha, pero el que haya escuchado, opina Digo 2. que 0 no. 2. Si fuera 0, quiere decir que la más mínima variación o de hay un 2 por ahí. ¿Quiénes apuestan al 2? Yo estoy ahora diciendo 2. Bueno, yo también creo que es 2, porque quiere decir que yo puedo variar ampliamente dentro de un cierto rango lógico, por supuesto, la presión y la temperatura y seguir estando en el campo, por ejemplo, de Andalucita. Yo puedo variar la temperatura, puedo variar la presión, puedo tener, a medida que yo avanzo en esa quebrada, variaciones en las condiciones de formación de esa roca y seguir estando en equilibrio dentro de ese sistema. ¿Estamos todos de acuerdo? Si hay alguno que no, diga que no. El silencio dice que estamos todos de acuerdo. Sí, sí. Avancemos un poquito más. Sí. A partir de esta ecuación de la regla de las fases, yo voy a despejar, ¿sí? Yo voy a despejar el número de fases, porque acuérdense que lo que yo necesito saber es el número de fases que estén en equilibrio en un sistema, es decir, el número de fases que puedan formar parte de una paragénesis. Entonces, paso el número de fases que está negativo con signo positivo a la izquierda, el número de grados de libertad lo paso a la derecha restando, y finalmente me queda que el número de fases es igual al número de componentes de ese sistema, menos 2 más 2, cuyo resultado indica que el número de fases en equilibrio en un sistema metamórfico es igual al número de componentes con el que yo esté trabajando. En rigor de verdad, puede ser igual o puede ser menor, pero no puede haber más fases en equilibrio que componentes de ese sistema, ¿sí? Acuérdense de esto, que el número de fases en equilibrio en un sistema es igual o menor al número de componentes de ese sistema. Creo que en la diapositiva que sigue vamos a terminar de aclararlo. Los minerales, en cuya composición intervienen
no más de 3 componentes pueden representarse en una representación triangular. Componente y componente óxido de calcio. Entonces, si tenemos un sistema, una roca con estos 3 componentes, yo los puedo representar en un diagrama triangular. Ustedes acuérdense que los vértices están los componentes puros, en los lados están las mezclas de 2 componentes, y aquellas mezclas que tengan los 3 componentes van a tener su ubicación en algún lugar en el interior. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que hagan, por eso les sugerí que tuvieran un lápiz y un papel a mano, aún en esta época virtual, es, yo quiero representar estos minerales, con sus proporciones moleculares, en este diagrama triangular. Obviamente, el cuarzo, que está compuesto por 100% de sílice, se va a ubicar ahí, ¿cierto? ¿El corindón dónde se va a ubicar? Allá arriba, y hasta ahí estamos bien. Sí. Bueno, quiero que representen los otros 3, ahora en los próximos 33 segundos. Hagan un triangulito, no importa que sea muy equilátero, y marquen la ubicación de wollastonita y silimanita. Bueno, grossularia y anortita van a estar acá en el medio, en algún lugar. ¿Ya lo hicieron? Sí. Danos un minutito. Sí. Qué lerdos, por favor. Por favor. Yo pensaba que iba a decir que nerd. Ahí les doy una ayudita. No, profe, no nos dé ayuda. ¿Eh? No nos dé ayuda. Ténganos Allá paciencia. en España están haciendo. Allá del otro lado del Atlántico lo están haciendo. Estamos en ello. Estamos en ello. Bien, bien, bien. No demasiado preciso, ¿no? Es solamente para... Sí, es encima de la mesa mismo. A ver, les doy otra ayudita, ¿están de acuerdo? Sí, de lujo. No, profe, ya. ¿No les estaba saliendo? Sí, no estaba saliendo, pero ya bueno. Bueno, y con anortita y grossularia, Ya me falta Nortita nomás. esa. Laurita, anotala, Sofía. Ya, ¿verdad? Sí. Más o menos. Sí. ¿Por ahí? Por ¿Y ahí más sí. o menos por ahí? Sí, por ahí más o menos, sí. Bueno. Lo que quiero ahora, acuérdense ustedes que las fases minerales que coexisten en equilibrio, es decir, las paragénesis, se representan unidas por lo que se llaman líneas de conjugación que forman triángulos irregulares. Por ejemplo, si yo quiero representar génesis, porque miré en el corte delgado y me di cuenta que grossularia, anortita y cuarzo formaban contactos, estaban en contactos netos entre sí, yo formaría un triángulo mediante líneas de conjugación que unen anortita con grossularia con cuarzo y cuarzo con anortita. ¿Sí? Este triangulito representa una paragénesis. Este triangulito está formado por líneas de conjugación que representan las paragénesis, es decir, los minerales que están en equilibrio en esa roca. Entonces, lo que quiero que hagan ahora, en 34 segundos, es representar estas paragénesis minerales, ¿sí? En base a ese dibujito que ustedes hicieron. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les pido por lo menos? Unir con flechas, con líneas. Con flechas no, con líneas. Se llaman líneas de conjugación y que van a formar triángulos. ¿Ya lo están haciendo? Sí. Bien.
Me voy a hacer un café y vuelvo. ¿Se habláis de hacer el café en serio? Ya está. Ya terminé. Ah, no. ¿Ahora qué hago? ¿Ya han marcado todos? Sí. Bueno, ¿les ha dado algo así? ¿O nada que ver? Un poco más feo, pero Sí. Allá a Un los, poco más Sí, divertido. un poco más a feo, los- pero coincido. a los Juan Boys, ¿te salió? Sí, aquí me lo están enseñando y les ha salido bien. Bien, perfecto. Sigamos entonces, avancemos un poquito. Ya hemos aprendido a representar gráficamente paragénesis minerales en diagramas triangulares. Veamos este otro gráfico. Aquí, en vez de minerales, o los minerales están representados por, tenemos, por ejemplo, los componentes X, Y y Z, y XY, X, X2Z, Z, y uno intermedio con componentes de los tres constituyentes de este sistema, que es el X y Z. ¿Sí? Y en este diagrama de la derecha, sí, podemos formar minerales, otra vez teniendo líneas de conjugación y formando estos triangulitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hemos formado uno que es I, Z, X y Z, u otro ejemplo, XY, X2Z, X, para aquí arriba, ¿sí? Estos puntitos rojos corresponden a composiciones de rocas. Hay una roca total que yo volqué en este diagrama, y lo que me indica es que, por ejemplo, en A, si tengo una roca que cae en A, la paragénesis mineral que yo voy a encontrar cuando haga el corte delgado y analice los minerales que están en contacto, van a ser I, X y Z, Z, ¿sí? Si tengo una roca que la represento acá como D, los minerales en paragénesis, cuando miro en el corte delgado, va a ser X, XY, X2Z. ¿Se entiende? Bueno, este diagrama, ¿para qué está acá? Porque explica muy claramente que rocas diferentes, aunque estén equilibradas en el mismo grado, diferentes paragénesis. Es decir, Ahí se ha cortado. si yo tengo una roca con una composición A, va a tener ciertas paragénesis que no van a ser las mismas que una roca. Se le cortó. Jota, Vale. Bueno, rebobina un poquito, Jota. Desde acá. Explica el recuadro que acabas de sacar, que vas a explicar por qué rocas diferentes desarrollan diferentes paragénesis. Bien. Por ejemplo, si tenía una roca, como dije antes, A, voy a tener unas ciertas paragénesis de acuerdo a la química, a los minerales que estén presentes a partir de esa composición química de la roca. Con mucho I, con mucha Z, pero prácticamente con muy poquito componente X. En una roca que tenga esta posición, quiere decir que esa roca está constituida por mucho componente X, pero con menos componentes Y y menos componentes Z. Obviamente, la roca se ha formado bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, pero voy a tener distintas paragénesis. Porque es diferente en esta roca que en esta otra. ¿Eso se entendió? Hay pares minerales que no pueden coexistir, ¿sí? Por ejemplo, Z
no puede coexistir con X, ni con XY. ¿Por qué? Porque en el medio hay otros minerales, hay otras paragénesis posibles de formarse. Tomemos un ejemplo. Digamos que estamos trabajando en rocas pelíticas y que este X y Z en realidad no es X y Z, sino es un granate. ¿Sí? Entonces tenemos las paragénesis que se forman en ciertas condiciones de presión-temperatura en una roca pelítica, donde se forma el granate, o mejor dicho, que el granate está en distintas paragénesis. La pregunta es, ¿ese granate estará presente en todas las rocas representadas en este diagrama? ¿Qué creen ustedes? Tengo una roca pelítica, saco una muestra y encuentro un granate. Y ese granate forma paragénesis con ciertos minerales, ¿sí? Y por ejemplo, forma esta paragénesis, forma tercera paragénesis y esta otra más. La pregunta es, ¿ese granate está presente en todas las rocas, en todos esos cortes delgados que yo haga de esa zona? No. Sí, no. Supuestamente el granate me está indicando el facies esquistos verdes. Y todo este diagrama, por ejemplo, representa a facies esquistos verdes. ¿Por qué no? La parte de arriba no está incluida el granate. La parte X2Z. Pero resulta que todo este diagrama está bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Si las condiciones de presión y temperatura dicen que hay granate, ¿por qué acá no está representado el granate? ¿Cuál es el motivo por el que en una parte hay granate y en otra no? La composición química. Exactamente, porque la composición química de algunos dominios de esa roca, del mismo corte delgado inclusive, permite que se forme el granate, y en otras, más cuarzosas, donde hay menos hierro y menos magnesio disponible, obviamente no van a estar dadas las condiciones para que se forme el granate. ¿Claro? Sí. Ponele que sí. Claro. Sí. Volvamos ahora a este que ustedes acaban de dibujar ahí, ¿sí? Esto corresponde a las paragénesis que coexisten en este sistema, calcio, alúmina y cuarzo, con las condiciones que ustedes han graficado. Ahora, resulta, fíjense en esta línea de conjugación grosularia-cuarzo. Si es que aumentan las condiciones de temperatura, esa línea va a dejar de ser estable, va a dejar de ser válida, y va a establecer esta otra, fíjense aquí abajo, anortita golastonita. Entonces, cuando las temperaturas no son tan altas, tenemos esta paragénesis, esta línea de conjugación que forma estas paragénesis, grosularia golastonita cuarzo y cuarzo anortita grosularia. Pero apenas aumenta la temperatura, las paragénesis que yo voy a encontrar para ser grosularia golastonita anortita y anortita cuarzo golastonita. Es decir, ustedes mirando el corte delgado, analizando con mucho detalle, con mucho detenimiento, cuáles son los minerales que están en contacto, cuáles son los minerales que se forman bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, podemos definir y decidir claramente a cuál de las dos condiciones estamos. Y esta es la principal paragénesis minerales. ¿Se entiende esto? Está clarito, ¿verdad? Repite lo último, Jota. Lo último. Último, es que es la utilidad de la representación gráfica de las paragénesis minerales es esta, la de observar muy fácilmente Entramos en el teórico práctico propiamente. Profe, se le volvió a cortar. Bueno,
Díganme cuando me estén escuchando. Sí, no, pero que lo último, lo que yo te sugerí que repitieras, se ha vuelto a cortar. Bueno, debe ser que es mentira. Es lo más probable, sí. Sí, tengo un dispositivo inteligente que no me deja mentir. Esta diferencia entre las dos condiciones, esta condición 1 con unas determinadas condiciones de temperatura y esta otra, se representa muy bien en estos dos diagramas. Y para eso, o ese es uno de las principales aplicaciones que tiene la representación gráfica de paragénesis minerales, ¿sí? Puedo ver claramente cómo estas líneas de conjugación dejan de ser válidas y se establecen otras que establecen nuevos equilibrios, que es lo que yo tengo que ver, debería ver cuando estoy analizando un corte delgado, ¿sí? Vale. ¿Están ahí? ¿Seguimos? Sí. Sí, sí. Bueno, decía ahora que empezábamos con el teórico práctico propiamente dicho, y vamos a ver 3 representaciones gráficas que son muy usadas en metamorfismo, ¿sí? Una de ellas es la ACF. Y digamos que una representación gráfica correcta y completa de una paragénesis es posible si el número de minerales no excede de 4, ¿sí? Ya que son 4 los componentes que pueden ser representados, por ejemplo, en este tetraedro. ¿Seguimos ahí? Si yo tengo 4 componentes, puedo ponerlos en los vértices de este tetraedro y representarlos en 3 dimensiones. Sin embargo, es deseable una representación en 2 dimensiones, claro. En vez de este tetraedro, sería mucho más fácil representarlo en un triángulo, y eso es lo que propuso Escola cuando propuso el diagrama ACF. El único problema es que, en general, las rocas metamórficas tienen más... Profe, se quedó como tildada la diapositiva anterior, por lo menos en mi pantalla. No sé los demás chicos. Yo directamente no veo nada, profe. Yo sí la veo bien. Yo sí Yo veo. también la veo bien. Yo también la veo bien. Cuando se queda así la diapositiva como congelada, lo suyo es salirse de la llamada y volver a entrar. Bien, gracias. Bueno, sales y hasta que entre podemos hablar mal de ella, que muchas cosas se cuentan en los pasillos. Bueno, sigamos un poquito, ¿sí? Decíamos, hasta acá algo se entendió de esto, que con el diagrama ACF nosotros podemos tener una representación en 2 dimensiones. Pero hay un problema, y es que las rocas metamórficas en general están constituidas por más de 3 componentes en realidad, ¿sí? Y nosotros podemos utilizar el ACF si es que hacemos ciertas selecciones, algunas restricciones, ¿sí? Para representar la mayor cantidad de rocas. Por ejemplo, eliminamos la sílice, porque si estamos trabajando con rocas que hay sílice presente, no hace falta representarla. O también podemos eliminar aquellos minerales o aquellos componentes que constituyen minerales accesorios que no tienen importancia petrogenética, ¿sí? Entonces, en el diagrama ACF propuesto por Escola, se pueden representar minerales con magnesio, con aluminio, ferruginosos y ricos en calcio. Es decir, si yo trabajo con rocas, con mármoles y con metabasitas, yo puedo trabajar tranquilamente con un diagrama ACF. Los 3 pseudocomponentes A, C y F se calculan sobre la base molecular como está aquí expresado, ¿sí? En A, yo voy a hacer el análisis químico de cada mineral y voy a sumar aluminio más hierro, alúmina más óxido férrico en realidad, y le voy a restar la cantidad de óxido de sodio y de óxido de potasio. Y ese va a ser el contenido de A del mineral que yo quiero representar. En C va a ser el contenido de calcio menos el 3,3 veces el fosfato, que es la cantidad que entra en el apatito, pero bueno, esa es otra historia. Y en F voy a sumar
todo el hierro, todo el magnesio y todo el manganeso. Y la suma de esos tres los voy a poner acá, y del mismo modo que cuando trabajamos en un QAP en rocas ígneas, voy a recalcular a 100 y voy a representar aquí la ubicación del mismo modo que ustedes hicieron recién cuando rayaron en el diagramita anterior. ¿Sí? ¿Está más o menos claro cómo funciona el ACF? Entonces, sí. Por ejemplo, esta aurolita es un mineral que no tiene extremo componente C, por eso se representa en esta línea. Tremolita, actinolita, tiene este campo porque tiene distinta cantidad de aluminio en su composición. Lo mismo pasa con la antofilita. Los granates grosularia y andradita que no tienen hierro se representan acá, o almandino que no tiene extremo C o compuesto C se representa sobre esta línea. Pumpelita, Orblenda, que tiene acá un campo intermedio porque tiene los tres componentes. ¿Sí? Entonces, se utilizan en base a estos minerales calculados con estos tres componentes y se pueden representar estas paragénesis que están aquí marcadas. Ahora, lo que yo quiero que hagan es que me digan, a la inversa del ejercicio anterior, qué paragénesis están representadas. ¿Sí? Lo que aquí yo sugiero es que le hagan una foto, una captura de pantalla y luego me digan las paragénesis que ustedes están encontrando. Una pequeña ayudita, y es que, por ejemplo, fíjense que acá hay varias líneas que unen la tremolita actinolita con biotita, ¿sí? O el almandino con tremolita actinolita. Eso va a depender de la composición de la biotita. Si tengo una biotita más rica en hierro o menos rica en hierro, ¿sí? O una tremolita más pobre o más rica en el componente A, ¿sí? Entonces, de todas estas, elijan una y marquen o mencionen cuál es la paragénesis que se forma. ¿Está claro lo que les pido? ¿Sí? Aquí ya están dibujadas las paragénesis. Yo quiero que me hagan una lista con las paragénesis representadas en este diagramita. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando? Sí. Bien. Sí. ACF ya no tiene secretos para nosotros. Pasemos al A'FK. Debido a que los sedimentos pelíticos, ustedes saben, tienen mucha alúmina, mucho potasio, pero casi no tienen calcio. Entonces, no tiene sentido representar al calcio. Fíjense acá, en el diagrama ACF anterior, había un extremo donde había calcio. Pero si yo quiero trabajar en rocas pelíticas donde la presencia de calcio no es importante, mejor no trabajar con este y trabajar con este otro, con el A'FK, que incluye a los que divide a alúmina de la cantidad de potasio, y la cantidad de calcio no necesitamos representarlo. Fíjense ustedes, el extremo A, que antes era alúmina más férrico y restábamos, sodio y potasio, aquí también le restamos el calcio, porque toda la alúmina que esté referida o contenida con el calcio no nos interesa en esta representación. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con rocas que no tienen contenido importante en calcio. Vamos a trabajar en sedimentos pelíticos que son, como digo, más ricos en alúmina y en feldespato potásico. Por eso separamos estos dos componentes y eliminamos simplemente el calcio. Otra vez, silmanita es un mineral que tiene puro alúmino, obviamente, entonces está en el extremo de alúmina, en el extremo A. Esta aurolita tiene esta ubicación, o corvierita acá, la muscovita acá, y fengita con toda la variación con contenidos en aumento de potasio, de hierro. ¿Sí? Bueno, el ejemplo es similar, o el ejercicio que quiero pedirles acá es similar. Acá tienen paragénesis marcadas cuando trabajamos en rocas pelíticas, y quiero que me hagan una lista de
las paragénesis que están presentes en este ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya la tienen capturada la imagen? Hola, hola. Ahora sí. Bien, ya, el del ACF y el de la prima FK tienen los dos gráficos para trabajar. ¿Sí? Sí, están en el chat las dos capturas. Bien. Ah, buenísimo. Esta tecnología. Sigamos entonces. El tercer diagrama que les quiero contar es el AFM. ¿Sí? Ustedes han visto que en el ACF y en la prima FK, el hierro, el magnesio e inclusive el manganeso se agrupan como un único componente. ¿Sí? Eso simplifica muchísimo la representación de muchas de las paragénesis porque pasan a ser un único componente. Y aunque el hierro más 2 y el magnesio más 2 se sustituyen, como saben, recíprocamente en las redes de los silicatos, la magnitud de esa sustitución, si es que se sustituyen mucho o poco, va a depender de cuáles son las fases existentes, de la composición global de la roca y sobre todo de la presión y la temperatura. El ejemplo más claro es el granate, que ustedes saben que se forman que el granate tiene distintas proporciones de hierro, de magnesio, de acuerdo a la presión y temperatura en la que ese granate se ha formado, ¿sí? Por eso es útil cuando se trabaja con geotermobarometría. Bueno, y esto es debido a que el hierro y el magnesio son realmente dos componentes independientes, ¿sí? Hasta ahora hicimos caso omiso a eso, pero es interesante trabajarlos por separado. Y eso se consigue con el diagrama AFM propuesto por Thomson en 1957, que sirve especialmente para rocas metamorfizadas a partir de arcilitas o de pelitas en general. ¿Sí? Bueno, veamos de qué se trata el AFM. Ustedes saben que la composición de las rocas pelíticas pueden resumirse en estos componentes: sílice, alúmina, magnesio, ferroso, potasio y agua, ¿sí? Por eso se utiliza mucho lo que se conoce el sistema KF-MASH para la representación de estas componentes minerales en pelitas. Ahora, nosotros podemos omitir la sílice, que está siempre presente, y podemos omitir el agua en las consideraciones posteriores para cuando vayamos a tratar de representarlos, porque el agua está siempre presente en minerales hidratados como las micas. Entonces, si está siempre presente, ¿para qué los vamos a representar? La asociación mineral presente de una roca, entonces, si hacemos estas omisiones, va a poder expresarse en base a estos cuatro. Eliminamos sílice y agua y nos queda alúmina, magnesio, hierro y potasio, ¿sí? Que, como ya se imaginarán, son los elementos o los componentes con los que trabaja Thomson con el AFM para rocas pelíticas, ¿sí? Este es el tetraedro propuesto por Thomson. A ver, tratemos de entenderlo. Un tetraedro, entonces, es donde hay alúmina, potasio, hierro y magnesio. ¿Lo ven al tetraedro? ¿Sí? Sí. Obviamente, sí. Los minerales que no tengan potasio se van a proyectar en esta cara, en la cara AFM, ¿cierto? Acuérdense que acá tenemos el 100% de potasio y a medida que nos acercamos a la cara opuesta, va disminuyendo la cantidad de potasio. Y cuando llegamos a la cara, la cantidad de potasio es igual a 0. Entonces, minerales sin potasio, como la clorita, como el granate, como la escaurolita, o la cordierita, o el cloritoide, que se representan sobre esta cara porque no tiene potasio, allí está su ubicación. Los minerales que tienen algo de potasio, como la biotita, se van a representar en el interior del tetraedro, ¿sí? La biotita, además de estos tres componentes, tiene algo de potasio, entonces se va a representar acá. Toda esta área marcada con color naranjito son las posibilidades de variaciones de esa composición de biotita.
si tiene más o menos de cada uno de los componentes de ese tetraedro. Y ahora viene otra cosa importante, y es que en las rocas pelíticas, ustedes saben que la muscovita es un mineral común y se eligió a esta como punto de proyección, ¿sí? Fíjense, muscovita y feldespato potásico no tienen ni magnesio ni tienen hierro, solamente potasio y aluminio. Entonces se representan sobre esta arista y se elige, ya vamos a ver por qué, bueno, no, se elige muscovita porque está siempre presente como punto de proyección. Eso quiere decir que nosotros cuando representemos o cuando trabajemos en el diagrama AFM, vamos a hacer de cuenta que nos ponemos acá, nos situamos en el eje, en el polo o en el punto de la muscovita y miramos hacia la cara AFM, ¿sí? Esa es la muscovita que la vamos a usar como polo o como punto de proyección. Veamos qué es lo que quiero decirles. Aquí arriba está el tetraedro que acabamos de ver. Aquí está la muscovita que vamos a usar como punto de proyección. Y para conseguir una representación planar, vamos a proyectar todos los puntos del interior del tetraedro en el plano AFM. Entonces, todos aquellos que no tienen potasio no hay ningún problema, ¿cierto? Están representados en la cara AFM, como ya la vamos a ver cuando tengamos la representación planar. Pero, ¿qué pasa con la biotita que está acá en el medio? ¿Cómo se representa? Bueno, nos ubicamos en la posición de la muscovita, trazamos una línea que une la muscovita con la biotita y continuamos la proyección hasta que en algún lugar intersecte a lo que se llama plano AFM. Ya están viendo ustedes que seguramente esa proyección va a quedar fuera de la cara AFM, pero dentro del plano AFM. ¿Lo ven? Al plano que excede las dimensiones o el límite de la cara AFM. Sí. Bueno, esta es la cara AFM o el plano AFM tal cual nosotros lo vemos desde si nos situamos en el punto de la muscovita, ¿sí? Una cosita importante. Acá. Ven que muscovita y feldespato potásico están en la misma línea. Si yo quiero proyectar, como he proyectado recién, de la muscovita a la biotita hasta llegar al punto del plano AFM, si yo quiero proyectar desde la muscovita al feldespato potásico, se dice que esa intersección se realiza o tiene lugar en el infinito, ¿sí? Eso dice. Bueno, volvamos acá. Este es el plano AFM tal cual yo lo veo desde la cara, desde el punto de la muscovita, ¿sí? AFM, esa es la cara del tetraedro, la cara AFM y su continuación como plano AFM. Y aquí está la biotita que veíamos en el diagrama anterior, ¿sí? Todo esto indica que la biotita tiene una variación en A y también una variación en F y en M. Por eso puedo tener una biotita en esta posición, en cualquier punto de esta superficie sombreada. Lo mismo le pasa a la clorita, lo mismo le pasa al granate, solo que el granate tiene composiciones o contenidos de aluminio siempre similares. Lo que varía es la cantidad de hierro y de magnesio, ¿sí? Entonces, el granate que ustedes analicen en su roca va a tener algún punto en esta línea, ¿sí? O vamos a tener un granate acá si tiene más magnesio, o acá si tiene más hierro, o en cualquiera de estos puntos, ¿sí? Acá tenemos estabolita, cloritoides, etcétera, etcétera. Si yo represento una roca, por ejemplo un granito, tendría esta ubicación. La roca global de una pelita baja en aluminio acá, y si tiene alto en aluminio, caería en este campo. Bueno, supongamos que esto está todo bien. Entonces, miren, en este diagrama nosotros observamos
las composiciones de varios minerales, ¿sí? La biotita puede estar en todo este campo, clorita en todo este campo, etcétera, etcétera. Cloritoides, taurolita, cordierita, etcétera, etcétera. Ahora, en realidad, si ustedes tienen el análisis químico, no van a hacer una proyección desde el ojo, como si pusiéramos el ojo en la muscovita, sino lo que realmente hacen es establecer las relaciones de magnesio e hierro, que está ubicado acá en las abscisas, van a proyectar y hasta que intersecte el valor obtenido de ese análisis que resuelven en esta ecuación, ¿sí? Donde relacionan aluminio, potasio, hierro y magnesio. Donde se intersecten es el punto donde ustedes ubican a la biotita que están analizando. Lo mismo con la clorita, lo mismo con la cordierita, estaurolita, etcétera, etcétera, de acuerdo a las rocas o a la composición química de la roca que hayan obtenido. ¿Sí? Y si yo quisiera representar las paragénesis medias del mediano grado metamórfico, obtendría este gráfico que está aquí abajo. ¿Sí? ¿Están viendo cómo funciona? ¿Alguna duda grave hasta ahora? Por ahora no. No. Bueno, por ahora más o menos van cerca. Bien. Este cuadro en este cuadro podemos ver las distintas paragénesis que en una zona de un metamorfismo tipo barroviano podemos encontrar, ¿sí? En la zona de clorita es esta la paragénesis mineral, en la zona de biotita es esta, en la de granate esta otra, y así. En esta imagen, no la vamos a desarrollar entera, no se preocupen, pero sí quiero que les va a quedar el PDF para que lo analicen después con más detalle si quieren. Acá solamente me interesa reforzar la idea de cómo funciona el diagrama. Si nos fijamos en el primero, tenemos, dice clorita más feldespato potásico, ¿sí? Aquí está la clorita, el feldespato potásico está representado acá, ¿se acuerdan que les dije que tenía una representación en el infinito? Pero lo importante es que si aumentan las condiciones metamórficas, fíjense que la clorita y el feldespato potásico dejan de ser estables y se forma el mineral biotita. Acá está la biotita, ¿sí? Entonces ya deja de ser estable esta línea de conjugación, porque se interpone biotita. Es más, pirofilita ya deja de ser estable y pasa a ser estable cianita en el ejemplo. Y si aumentan más las condiciones, fíjense, antes estaba esta unión, esta paragénesis entre un cloritoide y una cianita, pero como aumentan las condiciones de metamorfismo, aparece un mineralito que se llama estaurolita. Entonces ya deja de ser estable la línea de conjugación cloritoide-cianita porque aparece estaurolita acá en el medio. Y así, con cada uno de los otros podemos ir jugando, viendo qué minerales reaccionan para dar lugar a los otros minerales. Pero, en vez de este ejemplo, podemos simplificarlo con esto que están viendo acá. Las paragénesis representadas para la zona de cloritoides, de granate, de estaurolita, de estaurolita de cianita. Y en este videito que les voy a pasar acá, van a ver cómo un AFM elaborado a 6 kilobar varían las paragénesis de acuerdo, las temperaturas van desde 500 hasta 650 grados. Van a ver cómo se van formando esas paragénesis a medida que vamos aumentando el grado metamórfico, que va aumentando la temperatura. A ver, ahí va. ¡Wow! Impresionante. Wow, Sasha. Genial, ¿no? Yeah. ¿Sí? Impresionante la tecnología. Qué bárbaro, ¿no? Me costó, pero horas hacerlo, así que espero que lo disfruten. Bueno, no le voy a pasar de nuevo. Bueno, el último ejemplo, que quiero pedirles, necesitamos ubicarnos en el espacio porque es un ejemplo real, ¿sí? Este es un mapa de sierras pampeanas, sobre todo para
los chiquitos del otro lado del océano. Estas son sierras pampeanas, y este recuadrito es el de la zona de trabajo donde a veces viene Juan y nos da una mano, ¿sí? Aquí está Tucumán, y esta es la zona donde solemos ir a trabajar. Este es el Valle de Tafí. Los colores se los debemos a Laurita. Acá hay un granito, todos estos son granitos, y ustedes ven que en azules, en tonos azules, están representadas las distintas zonas metamórficas, ¿sí? Acá tenemos biotita, acá tenemos una zona de granate, y aquí una zona de estaurolita, ¿sí? Si ustedes van ahí, van a encontrarse con la quebrada de los Cuartos, o van a ver desde esta quebrada subiendo al Ñuñorco. Juan la conoce muy bien. Allí llevamos a los alumnos, algunos trabajan y otros se sacan fotos. Cada tanto viene algún extranjero y explica no sé qué cosa, pero por suerte cada tanto se va así lejos, nos deja en paz y se pone a observar el paisaje. Bueno, algunos de los paisajes que observa son, o en esos paisajes encontramos, por ejemplo, en la zona de los Cuartos, unos afloramientos donde representamos, donde está representada la zona de la biotita. En el campo se ve así. Sacamos una muestra, hacemos un corte delgado y observamos esto, ¿sí? Observamos que hay biotita, que hay clorita, siempre hay muscovita y cuarzo por todos lados, como ven. Lo que les quiero pedir es que en este AFM marquen la paragénesis que están viendo en este corte y que nosotros resolvimos o hicimos en algún trabajito allá lejos y hace tiempo. ¿Sí? ¿Pueden marcar la paragénesis? Sí, se puede. Bueno, lo dejamos ahí. Otra vez, la tienen copiadita esta. Necesito que la hagan y hacia el final vamos a ver si es que les salen a ustedes igual que como nos salió a nosotros. ¿Sí? Si seguimos avanzando, entramos a la zona del granate. No sé de quién es ese dedo, pero lo marca al granatecito. En algunos lugares hay unos granates un poquito más grandes, y cuando los miramos al microscopio observamos cositas así. ¿Sí? Aquí hay granate, aquí hay clorita, aquí hay biotita por todos lados. Entonces, me gustaría también que marquen la paragénesis en la que se representen esos minerales que están presentes. ¿Sí? Hay alguna muscovita, hay cuarzo, hay clorita, como les digo, hay biotita y hay granate. ¿Sí? ¿Están en condiciones de hacerlo? Sí. Bien. ¿Pasamos a la siguiente? Y, vale. Bueno, ese es otro cortecito donde se ven muy bien esos minerales también. Y si avanzamos un poquitito más por la quebrada, llegamos a la zona de las estaurolitas. Encontramos unos paredones así, cada una de estas manchitas son estaurolitas. Acá hay un detalle donde se puede ver, si le ponen ganas, las de las estaurolitas. Son unos afloramientos muy, muy, muy bonitos. Y cuando volvemos al gabinete, encontramos microscopios o cortes delgados donde observamos. Todo esto amarillo de fondo, todo eso es una estaurolita. Hay cloritas y hay biotitas que están en contacto. Este es otro ejemplo más o menos de la misma zona, donde encontramos clorita y biotita en contacto neto. Dentro de las mismas rocas, pero en otros dominios, digamos, encontramos estaurolitas con granate, crean que acá hay un granate, y biotita. En esta otra foto se ve mejor. Estaurolita es todo lo que está por aquí abajo, acá está la macla, aquí está el granate, acá hay otro granate, y aquí hay biotita. Entonces, en base a esos minerales, otra vez, el ejercicio es mostrar las paragénesis que pueden encontrar
en esa zona. ¿Sí? ¿Ya tienen las 3 capturas como para trabajar? Bueno, lo que queda ahora es que me resuelvan eso. ¿Sí? Acá hay otro corte de alguna publicación que hicimos, donde están biotitas, granates, las muscovitas, miren los granates bonitos, estaurolitas, etcétera, etcétera. Bueno, y mientras tanto, miren ahí gente trabajando, gente mirando, unos mirando y otros que ya están en las últimas, esclavos. Allá hay un geólogo que se va, allá hay una geóloga que también se va. Este sí sabe, este tipo sabe. Bueno, para darle un poquito más de tiempo, miren esa foto. El tipo hablando con el que sabe y otros 3 distraídos. Esa foto. Esa es la historia de mi vida. Por supuesto, el que no trabaja en el campo, cocina a la noche. Me imagino que Ganó el matriarcado ahí. No, no saben. ¿Te acuerdas, Juan, esa tortilla? Sí, tú te acordarás mejor. Es que no, por favor. ¿Qué nivel? Y nuestro popular lemon pie, a la finalización del día. Bueno, ¿cómo vamos? Mucha comida y pocas rocas, che. Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos con esos triangulitos? ¿Hay corte delgado en la tortilla o no? Eso ya se digirió, al mejor estilo enclave. Enclave pelítico en un magma de alta temperatura. Sí. No me acuerdo si... Uy, no. La otra ya empiezan las resoluciones. Bueno, ¿cómo vamos? Mejor dicho, ¿están haciendo algo? Son muchos triángulos. Sí. Bueno, para pasar, esta les voy a mostrar. Esta me imagino que le salió así o no, o nada que ver. La única que yo encontré para trazar es la de biotita clorita. ¿A ustedes cómo les salió? No la había hecho, pero bueno, ya me hice el spoiler. Pero la pregunta acá es ¿por qué yo no marqué muscovita? Sí, eso iba a preguntar yo. Pues ya pregunté yo primero. Espejito rebotón. Porque puede ser que la muscovita la biotita también. Que la muscovita tampoco no está en contacto con la biotita. O no lo encuentro. No, pero puede estar. O el cuarzo. Miren, está lleno de cuarzo. ¿Y por qué no está? Por la composición. Diferente. No, porque bueno, supuestamente no es que el cuarzo ya lo damos por hecho o nada que ver. Claro. Sí, exactamente. Como si cuarzo siempre está presente, no hace falta. Por eso lo eliminamos. ¿Se acuerdan cuando elegimos los 4 componentes? ¿Y muscovita? ¿Qué era la muscovita? ¿Cómo la usábamos a la muscovita? Para proyectar, pero no sé si eso es lo que está preguntando. Lo usamos como punto de proyección, porque está siempre presente. Entonces, si la usamos como punto de proyección, no la representamos. ¿Sí? No, bueno, no entendí. El segundo, el de granate, ¿ya lo hicieron? Pero Paula no entendió, así que repita de nuevo. Profe, no entendí. En este AFM no representamos el cuarzo como dijimos porque estaba siempre presente, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando dijimos que las rocas pelíticas estaban constituidas por 6 componentes principales, ¿sí? Aluminio, hierro, magnesio, potasio, agua y ya no me acuerdo cuál otro habíamos dicho.
pero nosotros podíamos reducirlo, hay sílice por supuesto, nosotros podíamos reducirlo de 6 a 4 considerando que la sílice como cuarzo estaba siempre presente y el agua también estaba siempre presente en minerales hidratados como la muscovita. Entonces al cuarzo no lo representamos, lo dejamos afuera. Siempre que marcamos esta paragénesis, por ejemplo, biotita, clorita, se sobreentiende que además de esto está o puede estar el cuarzo. Y muscovita no la representamos porque nosotros la elegimos como punto de representación. Nosotros dijimos, vamos a ubicarnos desde muscovita y a partir de allí vamos a proyectarlo. Y además, por otro lado, la muscovita en rocas pelíticas es muy común, entonces tampoco tiene sentido representarlas, ¿sí? Si representamos biotita, clorita o cloritoide, que lo saqué porque no hay en nuestras rocas, o granate que puede haber porque la presencia de ellos puede influir en la distribución, en el dibujo de nuestra representación gráfica. ¿Sí? Listo, ahora sí. Bueno. Allá en España, ¿cómo andamos? Bien, bien. Está ya representado. Ya está la zona de la biotita y la zona del granate. A mí me sale así. ¿Cómo le salió a ustedes? Igual, parece. ¿Sí? Lo único que no... ¿A las dos líneas que has puesto ahí es por algo o es simplemente ¿Cómo? un error? ¿Has puesto dos líneas entre granate no. y...? Esa era porque estaba ahí y me dio pereza borrarla. Ah, vale. Sí, perdón. Pero sí, es granate, clorita, biotita. Esa es la paragénesis representada o que representamos en la zona, ¿sí? Vale. Y en la zona de la estaurolita, otra vez hay varias líneas ahí, pero no importa, le sale algo así, le salen dos triángulos, estaurolita, granate, biotita, y biotita, estaurolita, clorita. ¿O no? Yo es que no lo había terminado, no sé el resto. Y yo ese me acordé un poco. Bueno, lo vemos juntos de todos modos. Acuérdense que había algún corte, ya acá no están marcados los minerales, pero aquí teníamos, por ejemplo, la estaurolita con clorita y con biotitas que marcaban esta paragénesis. ¿Sí? Sí. En otro corte, pero muy cerquita de la misma zona metamórfica, encontrábamos estas otras. Por ejemplo, donde había estaurolita, había granate y había biotitas, ¿sí? Y marcábamos esta otra paragénesis, ¿sí? La que no hemos visto, por ejemplo, es un contacto neto entre granate y clorita, ¿sí? Porque indicaría condiciones metamórficas diferentes a las que nosotros tenemos presentes, ¿sí? Nosotros, si hubiéramos estado trabajando o hubiéramos llegado a zonas con menor metamorfismo, seguramente hubiera sido válida la línea clorita-granate y hubiera formado una única paragénesis clorita-granate-biotita. Y cuando aumenta el grado metamórfico, aparece estaurolita y formando paragénesis, por un lado con clorita, por otro lado con granate, y dejando sin efecto esa línea de conjugación clorita-granate. ¿Profe? Sí, diga. Si se nos cruzan las líneas es un error, ¿o no? Sí, bueno, bien que preguntes, porque las líneas de conjugación no se tienen que cortar. Si se cortan es que estás haciendo algo mal. Eso es importante. Bueno, ¿hasta ahí llegamos? ¿Hasta ahí llegamos más o menos? Sí. Sí. ¿No los perdía muchos por el camino? ¿Eh? No sé. ¿Duda? ¿Dudas? Parece que hay mucha duda porque nadie dice nada. No. O mi explicación fue tan genial que los dejé sin palabras.
Yo la única duda, en el primer triángulo que había que representar, el CLD, ¿qué significa? Es que aquí no está, está en el otro que tú nos pasaste. Pasaste, no sé cómo decirlo. Dale un poco más para atrás. Pero el que Ese, no, ese tampoco. No. El cloritoide. Sí. En esta ubicación, ya volvemos para adelante, basta de tantas fotos. Acá arriba era la ubicación del cloritoide, ¿sí? Vale. Lo que pasa es que yo lo saqué porque nosotros no encontramos cloritoide en la zona de trabajo, ¿sí? Entonces, para no complicarles la vida, pero acá también, ¿ves? Acá también se lo saqué. Porque no tenemos, aquí lo que nosotros tenemos es clorita y biotita, que están en contacto marcando esta paragénesis, ¿sí? Vale. Esta otra, y con esta han podido trabajar, han podido llegar a alguna conclusión, más o menos. Sí, que en función de los cambios de presión y temperatura varía como los triángulos, ¿no? Las uniones entre ellos. Exactamente. Las fases minerales, ¿no? Las paragénesis van... claro, porque acuérdate que en el AFM vos representas todos los minerales. Todos los minerales tienen una ubicación. Ahora, vos te vas al campo y vas a unir mediante líneas de conjugación con esos triángulos. A veces son triángulos y a veces son líneas, porque a veces puedes tener nada más que dos minerales en contacto y eso marca una paragénesis. Entonces, vas al campo, de acuerdo a la mineralogía que vos encuentras, marcas el triángulo que representa esas condiciones metamórficas con las que estás trabajando. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Y si se forma un cuadrilátero también es un error? ¿O También siempre tiene que ser? También son es un error. triángulos. Siempre son triángulos porque acordate, que dije que a partir de la regla mineralógica de las fases, que si tienes tres componentes, y aquí nosotros estamos trabajando con tres componentes, necesitas representar triángulos, ¿sí? Si estuvieras en el espacio, estuvieras en cuatro dimensiones, si estuvieras en tres dimensiones trabajando con un tetraedro, podrías representar esas uniones de cuatro minerales formando un tetraedro, un paralelepípedo, qué sé yo, porque seguiríamos respetando aquello de que el número de fases en equilibrio es igual al número de componentes del sistema. El número de componentes del sistema son 3, entonces tienes que tener un máximo de 3 minerales asociados, es decir, triángulos. Bien. Bueno, yo llegué hasta acá. Me queda agradecer a Juan y a sus estudiantes de la Universidad de Huelva por haber participado de esta primera experiencia. Y ahora vamos a compartir un pequeño video que los estudiantes de Tucumán quieren compartir para que conozcan un poquito más de nuestra provincia, ¿sí? Gente sencilla, resguardada por el sol, me brotan coplas del alma, tucumano soy señor. Tierra de naturaleza, verdes campos y color, tierra de cañaverales, del apacho y del limón. Con resplandor y en los cerros tucumanos adorata querenció. Tucumano soy señor, desde el vientre en mi raíz le entrego esta chacarera desde el jardín del maíz.
gastronomía es genial. El sándwich en milanesa a las 4:30 de la mañana actúa como un ribotril. Te hace dormir hasta las 3 de la tarde. El cielo pinta colores dibujando una ilusión. En tus noches estrelladas dejaré mi corazón. En tu dulce primavera la alegría. El cuerpo tiene 3 características físicas corporales. El tucumano cuando se enoja frunce el ceño, inmoviliza el labio de arriba, no vocaliza, no se le entiende lo que habla. Un tucumano enojado más o menos es así. ¿Qué pasa que boca de tu más, capitán? Si yo tucumano soy, he de llevar para siempre en mi pecho tu calor. Tucumano soy, señor, desde el vientre en mi raíz, le traigo esta chacarera desde el jardín del país. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Run.